Amigos, buenas noches. Nuevamente aquí con Reconquista, una mirada jurídica de la noticia. En esta oportunidad estamos entrevistando nuevamente a un gran amigo, Jorge de Lama, abogado experto en derecho minero, con quien vamos a conversar respecto a las últimas y recientes declaraciones que ha hecho el postulante y candidato a la presidencia de la República, Johnny Lezcano, a propósito de la inversión minera, los productos mineros y todo lo que tiene que ver con el mundo de la minería. Para eso consideramos invitar a un abogado que conozca estos temas y, por supuesto, Jorge de Lama está muy involucrado en estos asuntos. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Encantado. Encantado de verte y estar con ustedes nuevamente aquí en el programa para dar luces de todo lo que seguramente a los que te siguen y a los que siguen a Reconquista les interesará saber, ¿no? Si es que esto que propone el congresista Lezcano es factible o no, qué implica y qué no. Claro, vayamos de frente al tema, Jorge, porque estoy seguro que con todo lo que nos vas a poder comentar nos va a faltar tiempo. Primero, ¿cómo es el régimen de propiedad respecto a la explotación minera, Jorge? Bueno, ¿Cómo se encuentra regulado esto en nuestro país? te comento, los recursos minerales, todos los recursos minerales, sea donde se encuentren, son propiedad del Estado. Se encuentren en el subsuelo o se encuentren en el suelo. No interesa, porque a veces la gente piensa que el problema es el subsuelo, pero en realidad no. Los recursos minerales donde se encuentren son patrimonio de la nación. Y por tanto el Estado es el que dirige su aprovechamiento mediante concesiones mineras o mediante el aprovechamiento propio de él. Es soberano en su aprovechamiento, es el que da las pautas para aprovecharlo. Entonces, ¿qué sucede? Que el Estado, en realidad, lo que ha hecho, lo que ha decidido nuestro Estado, es que para que una persona pueda explotar mineral o explotar recursos minerales, tiene que obtener una concesión minera. Entonces, uno cuando tiene una concesión minera, recién ahí tiene el derecho de explorar y explotar minerales que se encuentran en ese ámbito. Así está configurado. El propietario del terreno superficial, Alberto, no es propietario de los recursos naturales. Repito, estos recursos minerales le corresponden al Estado, sea donde se encuentren. Jorge, una pregunta. Eso, por ejemplo, nos hace entender cómo funciona aquellos minerales que se encuentran en la sierra, sobre todo, que es donde más se ha desarrollado la minería en nuestro país, en el cual podemos ver que existen conflictos entre las comunidades campesinas que son propietarias de la tierra y los concesionarios que son los que explotan los minerales que se encuentran debajo de la tierra. ¿Es correcto esto? Sí, pero no es la causa de los conflictos no es el tema de propiedad. Y te lo explico brevemente, ¿ok? Cuando una persona tiene una concesión minera, la concesión minera es el título esencial, pero no es el título suficiente para explotar. Hay que conseguir algunos permisos y uno de ellos es la autorización del propietario del terreno superficial. Entonces, si yo no tengo la autorización de la comunidad, en el caso de que yo voy a explotar mineral en un terreno comunal, no puedo realizar actividad minera. Y eso, para que quede clarísimo, incluso lo colocan, Alberto, en la resolución que otorga la concesión minera, te lo dice. Entonces, el Entonces, Estado te solicita como un requisito sine qua non que obtenga la licencia de la comunidad, digamos. claro, la autorización de uso del terreno superficial, así se llama. Entonces, Okay. no es que, como a veces se piensa que la minera llega y hace lo que le da la gana, ¿no? O que la comunidad no tiene ningún poder de negociación. Al contrario, si la comunidad no quiere ceder el terreno, ese proyecto nunca se va a dar. Bueno, Jorge, entonces lo que vamos de frente al tema que nos convoca para esta entrevista. ¿Qué fue lo que nos ha propuesto el ex congresista Lezcano? Bueno, lo que ha dicho Lescano en una entrevista al Comercio y en una entrevista que ha hecho con Enrique Torres es lo siguiente. Él ha dicho que las mineras ya no van a vender el mineral que explotan, ni van a ser propietarias del mineral que explotan, sino que se van a convertir en una especie de contratistas mineros que van a trabajar para el Estado y que el Estado va
a ser el que les venda el mineral al precio que el Estado decida. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, cuando tú tienes una concesión minera, tú ya tienes el derecho de explotar y ser propietario del mineral que explotas y venderlo. Si Lescano quiere hacer esto, lo que tiene que hacer es expropiar ese derecho. Eso es Es uno. decir, o sea, tendría que cambiar la Constitución, No, la Constitución no. La Constitución en la realidad ley. no establece, claro, la ley, el tubo general de la Ley General de Minería. ¿Por qué? Porque la Constitución solamente te dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento, pero deja la regulación a la Ley Orgánica de Recursos Naturales y la Ley Orgánica deja la regulación de cada tipo de recurso mineral o natural a las normas sectoriales. Entonces él tendría que cambiar la ley, O el sea tubo que general. en estricto sensu sí lo puede hacer, digamos, imaginando nosotros que él sea gobierno ejecutivo y proponga un cambio teniendo una bancada en el legislativo, podría de alguna manera cambiar todo el esquema de explotación minera. Claro, pero eso En no teoría, significa que no digamos. habría, claro, sí, claro que sí, pero eso no significa que no habría consecuencias. ¿Por qué? Ah, Porque no. estas personas han tenido una Justamente eso concesión es lo que minera. queremos saber. Claro, porque tú los Eso es estarías lo que queremos saber. expropiando. Exacto. Ellos ya tienen Claro. un derecho de explotación y tú le estás expropiando ese derecho de explotación, ¿no? Estás cambiando las normas de juego. Hay empresas que además tienen contratos de estabilidad, ¿no? Tributaria, administrativa, tienen contratos. Hay otros que no lo tienen, pero igualito, al tú cambiar las reglas de juego, lo que haces es expropiarles un derecho y hay responsabilidades ahí que el Estado peruano debe resarcir. Jorge, una consulta rápida en este punto concreto. Al cambiar las reglas de juego, que se puede en principio, porque tú nos estás diciendo que esto se trata de un tema de modificación de ley, una modificación de orden legislativo. Entonces, al cambiar de norma y generar nuevas reglas de juego para la explotación de la minería, estaríamos entrando en conflicto con todos los contratos que el Estado ya tiene firmados. Y también con todas las concesiones mineras que han sido otorgadas. La concesión minera, si bien cuando uno habla de concesiones uno imagina que es como la concesión de la línea amarilla, que tiene un montón de detalles, en realidad la concesión minera, si bien es como una licencia en lo que se refiere a su procedimiento administrativo para obtenerla, ¿ya? O sea, no hay mucho que negociar, solo hay que pedirla. Pero es concesión, ¿por qué? Porque te otorga un derecho que tú no tienes. Tú no tienes derecho a explotar minerales, eso lo tiene el Estado. ¿En qué se diferencia una concesión de una licencia dentro del derecho administrativo? En que en la licencia tú sí tienes derecho a hacer algo, pero tienes que cumplir ciertos requisitos para hacerlo, como sería, por ejemplo, Okay. yo tengo mi derecho a abrir mi bodega, ¿no? Tengo derecho a abrir mi estudio de abogado, pero requiero cumplir ciertos requisitos administrativos para lograrlo. Pero en cambio en una concesión, que se llama concesión, tú no tienes derecho a hacerlo. Entonces, el Estado te concede ese derecho. Pero fuera de este marco teórico, cuando vamos a la práctica, la concesión minera en realidad prácticamente parece ser una licencia, y eso es lo bueno, eso es lo que ha generado que la gente obtenga seguridad jurídica y pueda pedir concesiones mineras y apostar por el Perú. Cuando tú cambias ese régimen y le dices a la gente, mira, ya no vas a tener derecho sobre la propiedad de tus bienes, porque ojo, tú y yo que somos abogados entendemos que toda ley rige para adelante, ¿cierto? Claro, no debería aplicar para aquellas mineras que ya están operando, pero eso no es lo que ha dicho Lescano. Ok, Lescano no lo ha dicho, entonces yo me voy a basar en lo que dice Lescano. Entonces, si tú entras y dices, ahora ustedes ya no van a ser propietarias del mineral, lo que estás haciendo es ser tú responsable de una acción que ellos pueden demandar ante tribunales internacionales, sobre todo las empresas mineras grandes. Correcto. Ese es uno. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que nosotros, en el Perú, tenemos empresas mineras de países con los que nosotros inclusive hemos firmado tratados de libre comercio. Con China, por ejemplo, por no ir solamente un ejemplo, con China tenemos nosotros a Chinalco, a Shougang, tenemos a MMG Las Bambas como empresas, y estas empresas tienen parte de su propiedad del Estado chino. Entonces, estamos entrando, abriendo una puerta a que nos inunden con demandas
por un lado, y por otro, que se paralice la minería. Porque si yo estoy operando y tú me dices, no, ahora tú no vas a operar, sino que yo te voy a pagar para que operes y el precio te lo voy a poner yo, nadie va a querer. Todo el mundo se va a paralizar. Sobre ese punto, Jorge Lescano dice que va a tener, él va a imponer el precio. Bueno, en principio habría que ser bastante iluso y no darse cuenta de que el Perú es un productor pequeño en el mundo y que no tiene ninguna capacidad de negociar un precio internacionalmente. Si lo podemos ver en commodities quienes ponen los precios son las grandes empresas, los grandes comercializadores, y nosotros pues simplemente no tenemos capacidad alguna de poder fijar un precio. ¿Podemos decir entonces, Jorge, que lo que está diciendo Lescano es meramente populista? Exactamente, es meramente populista. Inclusive, Alberto, los precios creo que se forman, el precio internacional del oro, por ejemplo, es dado por 4 bancos europeos, ¿ok? Y ni siquiera los chinos tienen la capacidad de hacer que el precio se modifique. Fluctúe, claro, salvo que ellos inunden el mercado con oro, y esa es otra cosa, eso es un efecto de mercado. Pero hablando del precio internacional dado diariamente, el Perú no tiene ninguna posibilidad de hacer eso. Y si lo hace, va a causar un problema enorme. Y te explico por qué. Los proyectos mineros tienen un ciclo de vida. No son proyectos como que yo voy a vender una cosita y me voy... No es así. Correcto. Es un proyecto de vida. Y durante ese proyecto de vida, cuando hay inversiones que hacer y riesgos que tomar, estos se hacen en función al precio internacional del oro. Te doy un ejemplo muy pequeño. No, claro, si yo voy a invertir en un proyecto minero y veo que es muy costoso sacar el oro y el precio del oro está bajo, ya no voy a invertir, ¿cierto? Pero si el precio está muy alto, hay muchos proyectos que eran muy costosos a los cuales sí voy a poder acceder porque tengo margen. Si tú eliminas eso, si tú dices, no, ahora yo voy a ser el todopoderoso Estado el que dice cuál va a ser el precio, nadie va a querer apostar ni arriesgar. ¿Me entiendes? Y los que están produciendo van a dejar de producir. Exactamente, porque ya no va a ser su mineral. Pero por supuesto. Dice, oye, claro, él no sabe cuál es mi costo, él va a elegirme el precio, pero ¿cómo lo sabe? Y otra cosa más, no da para la parálisis, porque mira, yo te comento, no es usual que las empresas mineras acumulen su mineral. ¿Ya? ¿Por qué? Salvo que quieran hacer unas ventas rápidas, viendo algunas fluctuaciones de mercado, pero ¿por qué no lo acumulan? Porque el precio de commodity varía. Entonces, por ejemplo, te doy un pequeño ejemplo. El año pasado, más o menos en agosto, estábamos a $2,000 el precio de la onza de oro. ¿Ya? Ahora está en 1,700, ha bajado $300. Entonces la gente no acumula, tiene que vender. No está para arriesgarse a que esto caiga. Y entonces, imagínate que esas decisiones ahora las toma el Estado. Y el Estado no puede... Y Lescano, que no sé cuál es o sea, qué le puede pasar en el cerebro, no hay otra forma de pensar, para que él tenga pues esa posibilidad de decir tan fácilmente que él va a imponer los precios. O sea, de verdad, o sea, ofende a la inteligencia de cualquier persona. Sí, la verdad es que le ha hecho creer a la gente, y lo peor es que es un discurso de división de los peruanos. ¿Por qué? Ojo, Lescano cuando ha hecho su propuesta no ha diferenciado entre grandes mineras ni pequeñas ni mineros artesanales. Él ha dicho para todos. O sea que inclusive al peruano, al pequeño microminero, también le va a quitar su mineral. Entonces, y lo más gracioso, perdón, no lo digo gracioso, discúlpenme la palabra, me he equivocado, es lo más penoso, es que el discurso trata de decirle a la gente que el minero es un ser angurriento, un ser lleno de ganas de desfalcar al Estado y quitarle a la gente sus riquezas, cuando en realidad, y ya hoy día creo que ayer hubo Diego Macera, ¿no? Del Instituto Peruano de Economía, dio detalles sobre la contribución del minero en términos tributarios al gobierno. Y lo que se dice es que la minería en promedio paga 47% de impuestos. Es decir, no es poco lo que paga, es casi la mitad de lo que gana lo pone en impuestos. Entonces... Sabemos, Jorge, que el Perú se mueve por la minería, es decir, se acaba la minería en nuestro país, ya no se recauda impuestos por la minería y bueno, sería sálvese quien pueda, ¿no? Exactamente, es más,
el 18% de lo que se recauda de recaudación tributaria proviene de la minería. O sea, perder un 18% es bastante. Ahora, te comento más o menos lo que escuché de Lescano en la entrevista que hizo en la televisión. Dijo que este modelo había servido en otras partes del mundo. Yo te digo, no hay ningún lugar del mundo donde se aplique el modelo que dice Lescano. Lescano hizo referencia a Bolivia, pero yo te voy a decir, te voy a dar un detalle. El Perú, en realidad, en la producción de varios metales, es top 5 del mundo. Top 5. Está entre los 5 países más importantes de minería del mundo. Entre ellos está Canadá, Australia, China, Perú. Bolivia ni siquiera aparece en el mapa. Entonces la pregunta que me hago yo, ¿con quién debemos mirarnos nosotros para competir? ¿Con los tops o los que están abajo? Con los Es tops. lógico, claro, es Es lógico. lógico, es lógico. Entonces Lescano lo que está aplicando aquí es un discurso que lleva a la gente a pensar de que el minero se aprovecha del Estado, se aprovecha del peruano, y eso es peligroso. Pero más peligroso es su Jorge, propuesta. ¿no sería eso, hablando sin ningún tipo de tapujos, eso no sería una propuesta comunista, o digamos, propio de Verónica Mendoza, por ejemplo? Sí, claro que sí, porque él lo que está queriendo hacer es planificar desde aquí todo lo que se va a hacer. Es el O sea, Estado está planificando, planificador, está el nuevamente Estado planificador. Velasco, Centromí Perú y Exacto. todas esas porquerías que han fracasado y que nos han llevado a comprar zapatillas Dunlop, a usar pantalón gris, camisa blanca, chompas de color gris, leche Ensi, todas esas porquerías, ¿no? Exactamente, mira, exactamente, para que veas, Alberto. Mira. Imaginemos que todo empieza de cero y Lescano quisiera hacer esto y no hubiera ninguna empresa minera en el Perú. No Ajá. hubiera ninguna. Ya. Si tú le dices a una empresa minera que no va a ser propietaria del mineral que tiene, ¿quién va a explorar? No, Va a tener que nadie. hacerlo el Estado. Va a tener que hacerlo el Estado. Claro, el Y Estado, el Estado sí. va a tener que asumir un riesgo que el privado usualmente asume. Te comento, de cada 100 proyectos de exploración, solo uno se convierte en mina. Eso quiere decir que hay 99 proyectos en los que se gastó y no regresó la plata. ¿Está el Perú para gastar la plata de los contribuyentes en ese tipo de cosas? ¿En ese tipo de aventuras? No Absolutamente, creo. pues es totalmente irresponsable e irreflexivo, ¿no? Exactamente. Y yo por eso creo que lo que él está haciendo es irresponsable por ganar la elección. Y a veces, en realidad, entiendo que él quiera ganar la elección, pero tiene que hacer propuestas serias que realmente sean realizables y además que no perjudiquen al Estado, porque al final los que van a pagar las indemnizaciones que se tengan que dar en el CIADI o en los tribunales que se den, los va a pagar nosotros los contribuyentes, no lo va a pagar el señor Lescano. Claro, ese es el problema que tiene nuestro país, ¿no? Que tiene una cúpula de gobierno que se puede equivocar, ganan 15.000, 20.000, 30.000 soles al mes, se equivocan y ellos no asumen la responsabilidad de sus errores. Exacto, es lo usual. Es que también eso es parte del sistema de incentivos que tiene el privado o que tiene el Estado, ¿no? Normalmente el privado, como tú lo sabes, ve en su bolsillo reflejado sus buenas decisiones como sus malas decisiones. Claro. Pero en cambio, el funcionario público no lo ve. Yo me hago una pregunta. Si el presidente de Petroperú tuviera 10.000 millones de dólares, ¿los pondría él en Talara, en la refinería de Talara? No creo. No, absolutamente, ¿no? Lo que pasa es que no es su plata, pues así de sencillo. Cuando se trata de plata del Estado, todos son grandes campeones, vendedores, gestores de grandes empresas que al final terminan demostrando su ineficiencia, su incapacidad, como lo que ha pasado con el tema de las vacunas, que bueno, que es un tema para otra reunión, pero en todo caso, volviendo a este tema de la minería, nunca van a asumir ningún tipo de responsabilidad y al final somos todos los que pagamos impuestos todos los meses los que vamos a tener que pagar los platos rotos. Exactamente, y ahí está el problema. Además, que el Lescano no solamente todo lo que ya te he dicho es malo, sino que realmente el sistema minero es un sistema bastante bueno. O sea, se hicieron muchísimas precisiones en el gobierno de Alberto Fujimori a la ley de minería en aspectos técnicos que hicieron que hubiera estabilidad y seguridad jurídica respecto a lo que tú te ibas a encontrar y los derechos que tenías. ¿Entiendes? Claro. Lo pongo así. Exacto, miremoslo de esta manera. La concesión minera, inclusive cuando tú la pides al Ministerio de Energía y Minas,
el petitorio sale con segundo. Eso quiere decir que nadie va a poder meter, en el sistema aparece con segundo. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo colocaste primero no hay nadie que te lo pueda robar. Entonces, hay una seguridad y hay una especie de mecanismos administrativos y mecanismos de seguridad que le da al inversionista la tranquilidad de saber que lo que está pidiendo y lo que está haciendo es lo que tiene, y no que va a venir un político o va a venir una situación en la cual alguien le va a patear la mesa. ¿Me entiendes? Entonces, lo que hace el Escano con esta medida es hacer eso. Y eso al final lo que va a hacer es ahuyentar las inversiones. Claro, ahuyentando las inversiones vamos a volver nuevamente a ser un país pobre y paria también, porque nadie va a querer invertir con tranquilidad. Lo que vaya a pasar en la minería repercute en la pesquería, repercute en la agricultura y repercute en las otras actividades económicas del país, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Es que, claro, porque el crecimiento económico y el movimiento económico, la dinámica de la economía siempre está concatenada. Claro, es Una cosa transversal. para la otra. Exactamente. O sea, si yo le quito a alguien, digamos así, su concesión minera, esta persona ya no va a poder comprar agua, entonces ya el proveedor de agua no va a poder pagar lo que hacía o no va a poder comprar su camioncito para agua, o ya no va a necesitar víveres de la tienda que estaba en la comunidad, ¿no? Ya no va a necesitar campamentos, entonces ya no va a comprar madera, y así la cadena de las cosas que se van a ir perdiendo y cayendo se va a multiplicar. Entonces, ese es el problema de proyectos o propuestas populistas y comunistas como esta. Jorge, el mundo no es de maravillas, la ley no es de maravillas, la realidad no es una maravilla, pero tenemos que ser objetivos y señalar que sí existen y han existido abusos por parte de quienes tienen concesiones y desarrollan trabajos mineros. ¿Tú crees que todavía exista una necesidad de mayor fiscalización del Estado por medio de sus organismos reguladores para poder evitar justamente los abusos contra las comunidades campesinas o que eviten de alguna manera el abuso contra cualquier tipo de derecho que se encuentre vinculado a la explotación minera? Sí, yo creo que el kit del asunto pasa por lo que tú dices. Ya no pasa por regular más, porque ya hay un punto en el cual aún regulando más no tengo resultados mejores. Entonces, Ok, lo que tenemos que hacer es correcto. lo que tú dices, es fiscalizar mejor y más rápido. Y también que un sistema de justicia, o sea, el sistema judicial, el poder judicial, sea rápido para definir estos problemas. Sea rápido, efectivo. Si Bueno, un juicio va a ese es durar... otro problema, Jorge, porque el Poder Judicial es un verdadero desastre. Te comento rápidamente, he tenido la oportunidad de estar asistiendo hace pocos días a un seminario en Argentina por medio del Zoom y hablaba yo con constitucionalistas uruguayos y yo les decía, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para que el derecho de objeción de conciencia sea mucho más rápido? Y nos dicen, ¿cómo que más rápido? Bueno, acá en el Perú una demanda de amparo demora 1 año, 2 años, para una sentencia en primera instancia. Y ellos me dicen, bueno, acá en Uruguay demora 6 días. Ah, Entonces, como tú dices, el problema no está en la norma, el problema está en los claro. procesos. Exactamente, para que se cumpla la norma tiene que haber procesos ágiles y ese es el problema, porque al final de cuentas yo ya no puedo, yo puedo regular hasta el infinito y no va a cambiar la situación, ¿entiendes? Eso por un lado. Y por lo otro, para evitar conflictos, tiene que haber una presencia mayor del Estado en qué cosas. Si te cuento, ahorita yo estuve revisando los boletines de la Defensoría del Pueblo, porque siempre hace boletines mensuales donde detallan los conflictos que hay, ¿ok? Y la mayoría de ellos eran aquellos que tenían que ver con una rivalidad de recursos. ¿Qué quiero decir? La comunidad a veces decía, yo tengo miedo de que ellos contaminen mi agua, ¿ya? Ok, eso es válido. Eso es muy válido, claro que sí, pero el proyecto todavía no había empezado. Entonces, ¿qué es lo que voy? A que el Estado tiene que asegurar, si no es a través de los mecanismos que sean, ya no encasillar ni para ser muy críticos, a través de los mecanismos que sean, que esas comunidades donde se van a sentar proyectos mineros cuenten con toda la seguridad de que van a tener el agua necesaria, no se van a afectar sus cultivos y cosas así, pero de una manera en la cual se activa su presencia, que no llegue a establecer mesas de diálogo cuando ya explotó el problema, ¿entiendes? O sea, si ya explota el problema, ya está en un conflicto, una mesa de diálogo
te va a ayudar a transformar el conflicto, pero lo mejor es que no se haya dado el conflicto. ¿Por qué? Jorge, sí, sí, sigue, Dime, sigue, dime. disculpa. No, ¿Por qué? Sí, dime. existen organismos de auditoría para justamente determinar que estos proyectos no generen perjuicio evidente y objetivo a las comunidades, perjuicio en el agua, perjuicio en las aguas de regadío, etcétera. Sí, mira, en primer lugar, que cuando tú haces el estudio de impacto ambiental, te vas a generar Sí, ciertas obligaciones, vas a hacer una foto, ¿no? Y el SENACE, que es un organismo ya independiente, es un organismo independiente, ¿ah? Ya no es como antes que el Ministerio de Energía y Minas veía los estudios ambientales para grandes mineras, ¿ya? Es así, ahora lo hace el SENACE. Entonces el SENACE primero revisa eso, revisa si está bien formulado tu línea de base y establece obligaciones de acuerdo a cómo va a ser tu proyecto. Eso es lo primero. Entonces tú vas a ok, tener obligaciones que están ya comprometidas allí. También vas a tener compromisos que son producto de los talleres de participación ciudadana que se dan durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. Y después de eso tienes a las fiscalizadoras. Tienes, por ejemplo, a la OEFA. La OEFA es ajá, una entidad que va y revisa si estás cumpliendo, pero el problema de la OEFA es que en lugar de tener un enfoque que coadyuve a mejorar las cosas, es para sancionar nada. Y yo no lo digo en los casos que no se deba sancionar, se tiene que sancionar, yo no estoy diciendo que no, pero además de sancionar, tengo que traer un proceso que coadyuve a que estas cosas no se den, ¿ok? Por otro lado, también tienes a Sinermin, que ve la parte de la seguridad minera. Entonces, hay varias entidades que sí te fiscalizan, Alberto. una cosa, Jorge, tú vas, por ejemplo, en Texas, Estados Unidos, donde hay bastante inversión privada en petróleo, eso es muy conocido desde muchos años atrás, y tú tienes instituciones del Estado que regulan, la OEFA o el SUNERMIN de Estados Unidos, que tienen dependencias con personal capacitado, idóneo, que se encuentran en la zona permanentemente para ir justamente auditando los procesos, auditando los términos de explotación, etcétera, de tal manera que cumplan con la regulación. ¿Tú crees que en el Perú la OEFA y el SINDERMIN cuenten con presupuesto para poder realizar sus actividades o habría que incrementar el presupuesto de estas instituciones? No, yo creo que la OEFA cuenta con suficiente presupuesto. Inclusive un esquema que es el de pago por fiscalización, que es donde las mineras dan parte de su dinero, contribuyen para cubrir los costos de su propia fiscalización. O sea, sí hay. Pero eso no le quita objetividad a En los real- resultados. no, en realidad no. En realidad sí te puedo decir por experiencia que la OEFA ha sido suficientemente estricta respecto a eso. Ahora, no significa que las mineras te entreguen personalmente la OEFA, sino que hacen todo, es un fondo que viene una parte y le dan a ellos para fiscalizar. Entonces, Se recauda por medio del pago de los impuestos, algo en esa es un línea. pago sí, es un pago por fiscalización. Exacto. Entonces, ahí sí ellos cuentan con el suficiente, ellos cuentan con bastante personal. El problema pasa porque, bueno, seamos sinceros, en las zonas donde están las mineras muy pocas veces llega el Estado, ¿ok? Y también hay que ser sinceros, muchos de los conflictos son meras impresiones, sobre todo los que cuando no ha iniciado el proyecto ya hay conflicto. O sea, todavía no ha iniciado el proyecto, ¿qué conflicto puede haber? ¿No? Parece un conflicto de expectativas más que un conflicto de hechos o de posiciones. Entonces, lo que debería hacerse, y esa es mi opinión, la primera es asegurar el agua en casi todas las zonas que se puedan asegurar, porque ese es uno de los mayores conflictos que existen. ¿Ok? Lo segundo es que se establezca un mecanismo rápido de solución de las controversias que existen. ¿Por qué? Porque muchos de los conflictos mineros se dan teniendo contratos, pero que una parte no la quiere cumplir o la quiere renegociar a la fuerza. ¿Me entiendes? Entonces, necesitas un mecanismo que solucione esos problemas rápido y una atención de la PCM. La PCM tiene una oficina, ¿ya? Uh -huh. Para el tema de conflictos. Y el Ministerio de Energía y Minas también. Pero según mi experiencia, es que la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, creo que del Ministerio de Energía y Minas, es muchísimo más activa que la de la PCM en conflictos. ¿Entiendes? Entonces, tienes que actuar muchísimo más rápido. Tienes que involucrar a todos los actores y tienes que además comprometerte con el problema. Es decir, el Estado tiene que comprometerse con el problema, el gobierno tiene que comprometerse con el problema. Si tú ves que alguien
dice, me falta agua, ok, yo voy, hagamos un reservorio, una APP contigo, horas por impuesto, no sé, le hagamos un reservorio ahorita, ¿no? Entonces, señores, ustedes ya no van a tener falta de agua. ¿Me dejo entender? No digo que todos los Sí. problemas sean tan fáciles, pero se entiende que tiene que haber un poco de acción mucho más rápida, ¿no? Jorge, ¿cuál es la participación de los organismos no gubernamentales ambientalistas en todos estos problemas que surgen a cada rato y en cada momento? Mira, la verdad es que estas ONGs, muchas ONGs, lo que hacen es generar conflictos, ¿no? Generar muchos mayores conflictos. ¿Por qué? Porque van asusando a la población con discursos como el del Escano. Por ejemplo, dicen, te van a expropiar te van a expropiar tu propiedad. Tus Y eso no es así, como te minerales. dije. Claro, son tus minerales, esto deben dejarte más dinero, o por ejemplo, ya la concesión minera, por ejemplo, como te expliqué, no da autorización para hacer actividades, tienes que tú tener permiso del propietario, pero ellos le dicen a la gente, y ya la concesión está sobre tu casa y te van a expropiar. Entonces, la gente que no conoce el derecho minero, ¿cómo sale? Empieza a generar una cantidad de expectativas cruzadas con sospecha, ¿no? Entonces, empiezan también a decirte que van a contaminar el agua, que han contaminado el agua, que no lo hagan así. Entonces, las ONG sí tienen un papel preponderante, ¿ah? Tienen un papel bastante importante. Es más, las ONGs promueven que los gobiernos regionales establezcan áreas de conservación regional de manera antitécnica para ir cercando la minería. Y eso es harto conocido por los mineros, por la gente que está en el sector. No se dice porque tú sabes, el nivel de conflictividad puede escalar muy alto y estas personas tienen la infraestructura, la arquitectura para movilizar personas, ¿no? Entonces, Yo pero recuerdo mucho, permíteme Jorge, que conocí un caso que me invitaron para revisar un tema de tema civil en Echarate, donde hay una concesión minera muy importante que está desarrollando actividades que contrata no a toda la población que está cerca de ahí, sino contrata a la tercera parte y que aquellos que no eran contratados tenían envidia de los que sí eran contratados y lógicamente tenían beneficios indirectos por trabajar para la minera. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido en este pueblo? Que no voy a dar el nombre, en la mitad o un poco más de la mitad del pueblo ya tenía una rivalidad muy fuerte contra el resto de la población, porque ese resto de la población se estaba beneficiando económicamente, ilícitamente, por ejemplo, dándoles transporte, ¿no? Dándole seguridad, ayudándole en la limpieza de las instalaciones. Entonces, había ahí un tema ya no de un problema de orden minero, sino de un problema de orden, si tú quieres llamarlo, de valores, de principios, de orden moral, respecto a que la gente debe sentirse feliz porque otra prospere y bueno, a mí no me ha tocado, ¿no? Y eso era exacerbado de alguna manera por las ONGs ambientalistas que entraban a explotar estos problemas de orden moral para echarle la culpa a la minera de que ella es la que propiciaba esta desigualdad. Eso realmente es impresionante, ¿no? Cosas que no se comentan. claro, exacto. Mira, ahí tú te das cuenta de cómo un descontento o una persona que es una persona neutral o una persona sospechosa dentro del grupo de actores puede convertirse fácilmente en tu adversario. Puede ser fácilmente convertido en tu adversario por alguien que canalice eso. Por eso mismo, inclusive varias mineras, al ver estos casos como el que tú me comentas, piden que sea la comunidad la que establezca una rotación de las personas, ¿no? Entonces ya las personas no trabajan un grupo nada más, sino se rotan. Ahora, también así como tú dices de las ONG, las normas que establece el Congreso o el gobierno también pueden dificultar las relaciones entre las mineras y la persona de la comunidad. Te Los doy un pobladores ejemplo. locales. Claro, te doy un ejemplo. Lo que normalmente la gente espera, los pobladores locales, cuando ven una minera, es conseguir trabajo en la minera, ¿cierto? Pero tú sabes que ellos Claro, son mano de obra no calificada, no son mano de obra no claro, calificada. Exacto. claro, claro. Y cuando tú ves que hay una ley, ¿te acuerdas lo que pasó con los chicos del McDonald's que tristemente fallecieron electrocutados? Sí, ¿Te claro. acuerdas? ¿Qué pasó que hizo el Congreso? Populistamente con Vizcarra cambiaron la norma y establecieron que ya el gerente o el empleador sería responsable del delito de la muerte de estas personas, así sea inclusive por negligencia grave. Antes
el empleador no respondía por la muerte de estas personas si es que ellos habían sido gravemente negligentes a la hora de usar sus EPP, sus instrumentos de cuidado. Pero ahora ya no es así. Entonces me hago una pregunta, ¿cómo va a incentivar esto a que se contrate mano de obra de una comunidad para trabajos mineros? Obviamente tú vas a estar con mucho más cautela de contratar, porque si le pasa algo a esos señores, tú te vas a ir preso, ¿cierto? Claro, claro, Entonces, sí te comprendo. Es entonces, decir, entonces no hablemos de mano de obra barata, pero hablemos de una mano de obra calificada que tiene que recibir conocimientos sobre manejo de PP, sobre comportamiento, por ejemplo, para manejar un camión determinado, para evitar justamente todos estos accidentes de trabajo y que la forma como se ha tratado ha generado que ya los gerentes de las empresas pues estén solicitando una mano de obra mucho más calificada y descarta a la población local. de acuerdo, es irrealista darnos cuenta que en muchos sitios, inclusive los problemas de anemia a nivel de niños, hace que muchas personas como adultos no puedan entender a veces inclusive la responsabilidad que se lleva a la hora de usar los elementos de seguridad. Claro, Pierden competencias por anemia. Y en esas poblaciones hay gente que creció anémico. Entonces, no se dan cuenta que las normas que tenemos deben tener por lo menos una antropología, un aterrizaje en la realidad que tenemos. Entonces, es un absurdo total que hayan establecido esa norma porque desincentiva la contratación. correcto. Dinos una cosa, Jorge. Bueno, ¿cuál es dentro de esta coyuntura política, retomando nuevamente a los temas que nos llamaron inicialmente, qué partidos crees tú que están dentro de esta fórmula de modificación de la norma minera actualmente? O sea, ¿qué partidos políticos crees que tienen este filón lescanista? Bueno, yo he revisado lo que dijo Verónica Mendoza, tiene el mismo filón que él, ¿ya? Otro que también tiene una especie, está cercano a él es el Partido Morado, pero voy a explicártelo en Mendoza. Mendoza ya está llevando, creo que al Congreso, a su plancha, no recuerdo, a José de Chávez. José de Chávez es el fundador, director de la ONG Cooperación. Cooperación recibe dinero de la Fundación Ford, recibe dinero de la ONG de Soros, y es una ONG que se opone a la minería. Ellos dicen que no. Obviamente, pues el cambio del discurso de los izquierdistas ha sido, no, yo no me opongo, solamente que quiero que se haga bajo mis reglas. Y sus reglas prácticamente le estrangulan, ¿no? Entonces, lo que ellos están planteando es que prime sobre la minería lo que ellos llaman ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a decidir, o el Estado va a decidir dónde se hace y no se hace tal o cual actividad económica, lo cual es una limitación al derecho de la libre empresa de la gente, ¿entiendes? O sea, tú no me puedes decir a mí que mi terreno yo no lo puedo vender a una empresa minera porque encontraron oro y yo me volví millonario, ¿no? ¿Por qué? Porque tú acordaste que ahí no se iba a hacer minería, sino se iba a hacer ganadería, acuicultura. Ese es el engaño que ellos llevan con el ordenamiento territorial. Jorge, Parece, ¿te suena a algo? Dime. No, en el hilo de la idea que tú dices, pero tiene que haber ordenamiento territorial, porque yo puedo tener mi casa en una zona residencial y mañana no puedo pues poner un restaurante, una cancha de fútbol donde otros viven. O sea, tiene que haber un ordenamiento territorial. Ya, quiero explicarte una cosa. Para mí eso yo lo considero planificación urbana, porque conozco a los izquierdistas y sé cómo cambian los Okay, las palabras y okay. de los conceptos. Planificación urbana sí debe haber, de eso sí estoy de acuerdo. Yo lo que estoy hablando, yo no estoy hablando de planificación urbana. Es más, inclusive el tubo de la Ley General de Minería prohíbe que tú hagas minería en áreas de expansión urbana. O sea, ya no solo lo puedes hacer pero en la ciudad. de expansión agrícola o, por ejemplo, en la ceja de selva y en la selva que tengas tú áreas mineras donde tenemos una vocación netamente forestal. Mira, eso va a depender de quién sea el propietario del terreno. O sea, porque si tú eres propietario de un terreno, no de una concesión forestal, de un terreno, y tú encuentras mineral ahí, tú puedes pedir tu concesión minera. Ahora, el problema es que, mira, Alberto, tú nunca sabes cuánto mineral hay. O sea, tú no puedes decir acá no se va a hacer y acá sí se va a hacer porque
¿cómo sabes que hay mineral allí? ¿Me entiendes? Entonces, No, para saber que hay mineral tienes que hacer la exploración. Y la exploración exacta, son 2 o 3 años de trabajo para que tengas la exactamente. suerte de que exista mineral que pueda cubrir los costos de la explotación. Exactamente. E inclusive, a veces, las exploraciones que hacen las grandes mineras y que descartan porque no va con sus costos, sirven para los pequeños mineros, ¿ah? Y sirven para los mineros artesanales. O sea, tampoco es que la cadena sea tan estática, al contrario, es interesante. Una empresa grande hace una exploración, no le parece que vaya bien para sus costos o que no es un proyecto de la magnitud que ellos esperaban, lo abandona, lo deja o lo vende a una pequeña, y esta pequeña también puede trabajar con mineros artesanales. O sea que al final sí se da. El problema del ordenamiento territorial es que no es de planificación urbana. Yo sí creo en la planificación urbana, Alberto, porque yo estoy cansado de ver cómo la gente invade, pero lo que hablo es que el ordenamiento territorial, en términos de la izquierda, es un instrumento para decidir dónde se hace minería y dónde no. ¿Entiendes? ¿Ok? Pero no al Ok. nivel, no dentro de lo razonable, no dentro de lo Ok. razonable que es lo que tú y yo entendemos, sino dentro de su visión de planificación como comunistas. ¿Me entiendes? Ok. De la Ok. exactamente, O sea, exactamente. es un tema complicado, muy complejo de poder entender y comprender la visión comunista o de izquierda respecto al uso de la tierra y respecto a una visión, digamos, mucho más mercantil, digamos, de lógica y razón pura, ¿no? Porque me imagino que en este pensamiento comunista medio de repente espiritual, podemos encontrar una explotación o una inexistencia de explotación por una cuestión de la Pachamama, de la coya, de todas estas cuestiones media místicas donde no puedes tocar y hacer absolutamente nada. Exactamente, exactamente. Eso es lo que buscan ellos. Ellos lo que buscan con varios instrumentos es acorralar, achicar los espacios en los cuales se puede hacer minería. Uno, ya te lo dije, mediante el establecimiento de áreas de conservación regional. ¿Ok? Mediante ese establecimiento de áreas de conservación regional antitécnicas, se establecen lugares donde no se puede hacer minería. Y esa es una. La otra es con el ordenamiento territorial. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque justo el ordenamiento territorial tiene un plus. Según lo que dice Verónica Mendoza, es que eso se va a concertar con la población, lo que hablamos de la licencia social. ¿Entiendes? O sea, ¿qué quiere decir? Que la población va a decirte dónde hacer o no hacer minería. Y entonces tú ya sabes cómo se va a movilizar la población con las ONGs. Entonces, Claro, queda las muy ONGs claro, pues, van a tener una oportunidad bella para poder recabar dinero del extranjero, para poder señalar de que en la población de las Tres Cruces de no sé de dónde, existe una población que está siendo diezmada por la minería, amenazada, etcétera, y que hay que ayudar a esta gente para que no exista explotación minera y lógicamente por ahí les caen millones de dólares. exactamente, exactamente. Entonces ellos van a impedir. Entonces, ahora, ya vimos lo de Verónica Mendoza, ahora te comento del Partido Morado. ¿Por qué el Partido Morado tiene lo mismo? Porque tiene el mismo discurso. Te voy a decir el discurso que siempre te van a decir los izquierdistas. Minería sí queremos, pero que respete absolutamente el medio ambiente. Yo te digo una cosa, no se puede hacer minería si tú completamente no vas a tocar el medio ambiente. No digo que no hayan impactos negativos, positivos o que se haga una minería responsable, pero tú no puedes ni siquiera plantar un árbol en tu casa si es que no, en tu jardín, si es que no haces una zanjita. Entonces, el discurso es engañoso. Yo estoy de acuerdo que la minería tenga estándares ambientales altos. Es más, ya los tiene. Muchas empresas mineras son certificadas internacionalmente, con procesos internacionales sobre temas ambientales. Ya lo hacen ellas por sí solas para dar confianza no solo a los inversionistas, sino también al Estado, a todos aquellos que al final les prestan el dinero. Ellos ya lo hacen. Y hay estándares altos en minería. Yo estoy a favor de eso, pero yo estoy en contra del discurso engañoso. Porque decir, Claro. yo quiero minería, pero que sea absolutamente respetuoso al medio ambiente, yo digo, entonces, no es que quieres minería como tú quieres que sea la minería. ¿Y qué sucede con el Partido Morado? Que el Partido Morado apoyó la firma del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú permitía que las ONGs demanden al Estado cuando estuvieran en contra de alguna resolución, inclusive del otorgamiento de una concesión minera, y lo pudieran llevar, ¿sabes a dónde? Al Tribunal
de la Corte de San José. Ah, claro, o sea, donde manejan completamente, donde los miembros de la Corte son completamente de su misma línea ideológica, ¿no? Pro género, pro todo eso y lógicamente pro ONGs ambientalistas y todo ese tema. O sea que nuevamente son lo mismo de siempre. Y los morados son unos expertos porque viven de eso, ¿no? Viven permanentemente bueno, del dinero que le da y que le entrega, por un lado, tontos útiles y por otro lado, otra gente que tiene una agenda globalista que también es una cuestión que tenemos que conversar en otro momento. Jorge, se nos acabó el tiempo, hemos hablado ampliamente, creo que en resumen podemos decir que lo que está haciendo y lo que está diciendo el Lescano es completamente populista, al igual, bueno, Verónica Mendoza por lo menos sabemos que ella abiertamente es comunista, ¿no? Ella quiere un gobierno chavista para el Perú, y los morados son furgón de cola, ¿no? Ellos van a continuar y van a hacer eso de ahí, porque al final, por uno o por otro lado, siempre llegan a lo mismo, que es el estatismo, el totalitarismo estatal, ¿no? O sea, De acuerdo, no, de acuerdo. solo es una gradualidad nomás en la forma de llegar a la misma meta. Así No hay es. otra diferencia. No sé si quieres comentarnos algo finalmente, Jorge. No, bueno, sí, lo primero es agradecerte por la oportunidad, agradecer también a todos los que te siguen y bueno, que votemos bien y que pensemos bien que las cosas que a veces parecen oro realmente no lo son. No todo lo que brille es oro. Exacto. Muy propio para esta entrevista. Bueno, Jorge, te agradezco mucho y que espero que nos podamos ver prontamente. Muchas gracias, Ok, Jorge. hasta luego, gracias. Listo, nos vemos. Bueno, y con ustedes, amigos, les agradezco esta oportunidad de haber conversado con Jorge sobre estos temas tan importantes que nos preocupan y sigamos pues los consejos que nos ha dado Jorge respecto a que en este punto del tema de la explotación minera pues estemos bien informados al momento de votar. No se olviden de visitarnos y seguir nuestras redes sociales, laabeja.p. Muy buenas noches y hasta luego. Gracias.